7 causas de la colitis ulcerativa que la ciencia ha validado. Comenzamos con la primera: genética. Existen ciertos genes implicados en este trastorno. En nuestro ADN hay ciertas direcciones o ubicaciones llamadas loci genéticos que están asociadas con la colitis ulcerativa. Estas ubicaciones están relacionadas con la forma en que nuestro sistema inmunológico responde a las amenazas. En personas con colitis ulcerativa, algunas de estas ubicaciones, como las del cromosoma 6p21 que incluye genes del sistema inmunitario y el cromosoma 16, son diferentes o están más activas que en personas sin la enfermedad. Aparte de los genes mencionados, también se hallan los polimorfismos, que son pequeñas variaciones en los genes que pueden cambiar cómo funciona una proteína o célula. En la colitis ulcerativa, se han encontrado ciertas variaciones en genes específicos. Estas variaciones pueden hacer que el sistema inmunológico ataque de manera incorrecta el revestimiento del intestino, causando la inflamación. La colitis ulcerativa no es solo genética. Existe interacción con otros elementos. Aunque los genes aumentan el riesgo, no es la única variable. Muchas personas con estos genes nunca desarrollan colitis ulcerativa. Se cree que otros factores, como el ambiente, la dieta y la microbiota intestinal, también juegan un papel importante, como veremos más adelante. Es como si la genética te diera una carga de fósforos. Pero se necesitan otros factores para encender el fuego y desencadenar la enfermedad. Segunda causa de colitis ulcerativa: respuesta inmunológica anormal o descontrolada. ¿Autoinmunidad? Se ha propuesto que la colitis ulcerativa es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca erróneamente las células del intestino grueso. Para comprender mejor esta causa de la enfermedad, definamos: ¿qué es el sistema inmunológico? ¿Cuál es su función básica? El sistema inmunológico es como el equipo de seguridad del cuerpo. Su trabajo es protegernos de las infecciones, como virus y bacterias, que intentan invadir nuestro cuerpo. Lo hace identificando y eliminando estos intrusos. Entonces, ¿qué pasa en la colitis ulcerativa? Pues que sucede un ataque erróneo. El sistema inmunológico se confunde y ataca las propias células del cuerpo, especialmente las que están en el revestimiento del intestino. Es como si el equipo de seguridad empezara a destruir partes del edificio que debería proteger. ¿Por qué sucede esto? Normalmente, el sistema inmunológico sabe distinguir entre lo que pertenece al cuerpo y lo que es un intruso. Pero en las enfermedades autoinmunes como la colitis ulcerativa, esta habilidad se pierde. El sistema inmunológico ve las células intestinales como una amenaza y las ataca, causando inflamación y daño. Profundicemos un poco más. Las citoquinas son proteínas que las células inmunológicas usan para comunicarse entre sí. En la colitis ulcerativa, ciertas citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa e interleucinas como la 6 y la 1 beta, están en niveles más altos de lo normal. Estas citoquinas actúan como alarmas que llaman a más células inmunológicas al sitio del colon, intensificando la inflamación. Otras células inmunológicas que participan en este desorden son los linfocitos T, ya que estas juegan un papel clave en coordinar la respuesta inmune. En la colitis ulcerativa, estos linfocitos T pueden activarse de manera inapropiada y atacar, perpetuando la inflamación crónica. Debido a este ataque continuo, el intestino grueso se inflama de forma constante. Esta inflamación no se cura fácilmente y puede llevar a úlceras o heridas abiertas en el revestimiento o mucosa del colon, que es de donde proviene el nombre colitis ulcerativa. Esta inflamación y daño pueden causar los síntomas característicos de la colitis ulcerativa que conocemos, como lo son el dolor abdominal, diarrea crónica a menudo con sangre y urgencia para ir al baño. Vamos con la tercera causa de colitis ulcerativa: microbiota intestinal desequilibrada. La alteración en la composición de la microbiota intestinal, incluyendo la disminución de bacterias beneficiosas y el aumento de especies patógenas, se asocia con la colitis. Pero, ¿qué es la microbiota intestinal? Son billones de microbios o microorganismos, principalmente bacterias, pero también virus, hongos y otros, que viven en nuestro intestino. Piensa en ellos como una comunidad de pequeños residentes que tienen un papel importante en nuestra salud. La función y misión de estos microbios es ayudar a digerir los alimentos, producir vitaminas, proteger contra gérmenes dañinos y ayudar a entrenar nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿qué sucede en la colitis ulcerativa? En personas con esta enfermedad, la microbiota intestinal está desbalanceada.
Esto significa que las bacterias buenas, que nos ayudan a mantener un intestino sano, disminuyen, mientras que las bacterias malas, que pueden promover la inflamación, aumentan. Esta alteración en la comunidad microbiana se llama disbiosis. ¿Cómo afecta la disbiosis al intestino? El incremento de las bacterias malas pueden producir aumento de sustancias inflamatorias que irritan el revestimiento del intestino, lo que puede desencadenar o empeorar la inflamación. Por ejemplo, una disminución de bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta como el butirato se ha asociado con la colitis ulcerativa. Estos ácidos grasos son importantes porque ayudan a mantener la salud de las células del colon. Disbiosis se traduce en menor diversidad microbiana. En la colitis ulcerativa, la diversidad de microbios en el intestino es menor, lo que significa que hay menos tipos diferentes de bacterias. Esta falta de diversidad puede hacer que el intestino sea más vulnerable a la inflamación y las infecciones. Aquí es donde el sistema inmunológico se ve afectado. La microbiota juega un papel crucial en cómo responde nuestro sistema inmunológico. Una microbiota alterada puede llevar a una respuesta inmunológica anormal, como vimos en el factor anterior, donde el sistema inmunológico ataca el propio intestino. ¿Qué causa la disbiosis? Diversos factores ambientales, que ampliaremos en el siguiente punto. Para concluir, es importante entender que no está claro si la disbiosis es la causa de la colitis ulcerativa o si la enfermedad provoca la disbiosis. Es probable que sea una combinación de ambas. Continuamos con la cuarta causa que influye en el desarrollo de la colitis ulcerativa. Factores ambientales. Pero, ¿qué son? Estos factores son elementos externos que pueden influir en la aparición y desarrollo de enfermedades. Estos incluyen la dieta, consumo de ciertos medicamentos, el estilo de vida en hábitos como el excesivo consumo de licor y tabaquismo, la exposición a contaminantes y el lugar donde vives. Ampliemos cada uno de estos. Comencemos con la dieta. La influencia de la alimentación es indudablemente importante. La forma en que comemos puede tener un gran impacto en nuestra salud intestinal. En la colitis ulcerativa, ciertos tipos de dietas se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad o con brotes de síntomas en personas que ya la tienen. Ejemplo de esto. Se ha observado que la dieta alta en grasas saturadas y azúcares refinados, como las que se encuentran en muchos alimentos procesados, están asociadas con un mayor riesgo de colitis ulcerativa. Estos alimentos pueden alterar la microbiota intestinal y promover la inflamación. Dieta baja o carente de fibra. La fibra se encuentra en frutas, verduras, granos enteros y legumbres. La fibra es importante porque alimenta a las bacterias buenas en el intestino, ayudando a mantener un ambiente saludable en el colon. Una falta de fibra contribuye al desequilibrio microbiano y la inflamación. Otros factores ambientales que podrían intervenir en la activación de la colitis son los geográficos y la urbanización. Esto quiere decir los relacionados con el lugar de residencia. Vivir en áreas urbanas, donde las dietas tienden a ser más ricas en alimentos procesados y la exposición a la naturaleza es menor, se asocia con un mayor riesgo de colitis ulcerativa. Por otro lado, en áreas rurales, donde las personas pueden estar más expuestas a bacterias ambientales y tienen dietas diferentes, el riesgo es generalmente menor. Otro factor ambiental es el clima con la deficiente o pobre exposición solar. Algunas investigaciones sugieren que la exposición a la luz solar, y por ende, a la vitamina D, puede influir en el riesgo de colitis ulcerativa. La vitamina D tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regular el sistema inmunológico, por lo que una deficiencia podría aumentar el riesgo de enfermedades inflamatorias como la colitis. Y para concluir con los factores ambientales, el consumo de ciertos medicamentos, como por ejemplo, el uso de antibióticos, especialmente en la infancia, se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar colitis ulcerativa. Los antibióticos pueden alterar la microbiota intestinal, eliminando tanto bacterias malas como buenas, y este desequilibrio puede predisponer al desarrollo de la enfermedad. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o AINES, como el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, la aspirina, que se usan para aliviar el dolor, pueden irritar el revestimiento del intestino y se ha observado que su uso frecuente está relacionado con brotes de colitis ulcerativa. Este punto lo ampliaremos en otro video, ya que es muy importante y crucial evitarlos cuando se padece colitis. Además, existen otros medicamentos que pueden afectar o influir negativamente en esta enfermedad. A continuación, la quinta causa de colitis ulcerativa.
Disfunción de la barrera mucosa, más conocida como permeabilidad intestinal alterada. La disfunción en la barrera epitelial del intestino, que permite la translocación de antígenos y bacterias hacia la lámina propia, puede desencadenar una respuesta inmune anormal y contribuir a la inflamación en la CEU. Esto se ha relacionado con mutaciones en genes que regulan la función de la barrera. ¿Qué es la barrera mucosa? Es una capa protectora que recubre el interior del intestino, actuando como una primera línea de defensa entre el contenido del intestino, alimentos, bacterias y toxinas, y las células del cuerpo. Tiene unos componentes clave de defensa y estos son: moco. Esta capa espesa cubre la superficie interna del intestino, atrapando bacterias y evitando que entren en contacto directo con las células intestinales. Debajo del moco, hay una capa de células llamadas epiteliales que forman una barrera física. Estas células están conectadas entre sí por uniones estrechas que controlan lo que puede pasar del intestino al torrente sanguíneo. Justo debajo de las células epiteliales, el sistema inmunológico está listo para actuar contra cualquier bacteria o sustancia nociva que logre atravesar las capas protectoras. ¿Qué sucede en la colitis ulcerativa? La barrera mucosa del intestino es como un escudo que protege las células del intestino de bacterias y toxinas. En la colitis ulcerativa, este escudo se debilita, permitiendo que las bacterias y toxinas atraviesen y provoquen una inflamación intensa. Esta inflamación daña aún más la barrera, creando un ciclo de daño y síntomas. Seguimos con la sexta causa: infecciones previas. Existen estudios que sugieren que infecciones gastrointestinales previas pueden predisponer al desarrollo de CEU al alterar la microbiota intestinal y la respuesta inmune. ¿Qué son las infecciones previas? Estas se refieren a enfermedades causadas por microorganismos como bacterias, virus o parásitos que una persona ha tenido antes de desarrollar otra condición, como la colitis ulcerativa. Infecciones gastrointestinales como las causadas por Campylobacter, Salmonella, Shigella o Clostridium difficile son ejemplos de infecciones que pueden afectar el sistema digestivo. ¿Cómo las infecciones previas pueden contribuir a la colitis ulcerativa? Las infecciones gastrointestinales pueden dañar temporalmente el revestimiento del intestino o mucosa intestinal, lo que puede desencadenar una inflamación local. Aunque el revestimiento generalmente se recupera, en algunas personas, especialmente aquellas con predisposición genética, este daño puede ser un paso hacia el desarrollo de enfermedades inflamatorias del intestino como la colitis ulcerativa. Y finalizamos con la séptima causa: estrés y factores psicológicos. El impacto del estrés psicológico se ha asociado con exacerbaciones de la colitis ulcerativa. Aunque no se considera una causa primaria, el estrés puede influir en la actividad de la enfermedad al modular la respuesta inmunológica y la función de la barrera intestinal. Ampliaremos este factor en otro video, ya que este tema es bastante extenso. ¿Estás cansado o cansada de las crisis de colitis ulcerativa que afectan tu vida diaria? Descubre una fórmula 100% natural donde cada componente cuenta con validación científica, para que tú también puedas recuperar tu bienestar. Haz clic en el enlace abajo de este video para mayor información y comienza tu transformación hoy mismo. Nos vemos en el próximo video.